Ayer les contábamos sobre esta gravísima denuncia. Una pequeña de 3 años confirmó en la Cámara Gesell que fue abusada por una cuidadora, una educadora en el Centro Familiar de Adoración de Ceballos Cue. La sospechosa ya se puso a disposición de la justicia. La Fiscalía pide prisión. Fátima Garay tiene más detalles. Fátima, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, esta mañana se puso a disposición aquí de la Fiscalía de Ceballos Cue la señora Sandra Beatriz Solís Espinosa, tiene 46 años. El fiscal Víctor Maldonado intentó tomarle declaración indagatoria, sin embargo ya se abstuvo, dijo que de momento no está en condiciones de dar su versión sobre los hechos. Un caso llamativo que ocurrió el día de hoy. Estaba aquí la profe, como le llaman ellos, o la tía, ¿verdad? La niña de 3 años ingresó y inmediatamente cuando la vio la reconoció plenamente, diciendo que fue la tía que le había hecho naná. Fue textualmente las palabras que pronunció la niña al llegar hasta la fiscalía. Ya fue imputada hace instantes nada más por el delito de abuso sexual en niños y el fiscal de la causa pide prisión preventiva por tratarse de un hecho bastante grave. También nos decían que los integrantes del Centro Familiar de Adoración aportaron todos los datos necesarios, inclusive varios testigos vinieron hasta este lugar y también pusieron a disposición de la Fiscalía a las dos únicas cuidadoras de la escuelita, como le llamaban, porque era un lugar donde los niños iban a aprender a escribir, a pintar, a jugar y también inculcados, ¿verdad?, con los valores de la Biblia, ¿verdad? Vamos a acercarnos aquí al fiscal Maldonado para que nos explique, bueno... A propósito del fiscal, lo escuchaba ya brevemente mientras te encontrás con él, Fátima Mavisa. Doctor, fue imputado ya, fue imputada ya esta... Está imputada, abuso sexual en niños. ¿Ella habló con usted, le manifestó algo, doctor? Se abstuvo de declarar. Acá me da hasta... Los elementos, doctor, que se tienen en contra de ella hasta ahora. Los elementos que se tienen son básicamente la declaración de la nena. La declaración de la nena en Cámara Gesell, en que ratifica la comisión del hecho. Y respecto a la autoría, ya te comenté, creo que, ¿verdad?, que hoy cuando se encontraba en la sala de espera de esta fiscalía, la víctima, la menor, le señaló a su mamá que la tía que le tocó abajo y que le hizo naná fue la señora, la imputada. ¿Cuál es el trámite que sigue, doctor, ahora? Y vamos a poner a conocimiento del juzgado nuestra imputación. Vamos a solicitar la aplicación de ese inciso que habla de una expectativa de 6 años de pena privativa de libertad y que evidentemente es un crimen, y vamos a solicitar la medida de prisión. ¿Los testigos que aportaron, doctor? Los testigos son, la primera testigo que declaró es otra profesora que no estuvo a cargo de la nena ese día. Estuvo a cargo otro grupo, ¿verdad? Estuvo a cargo de un grupo más que sabe leer, sabe escribir. Y están en la lista la cocinera, la limpiadora, incluso el propio pastor, para que nos diga nos dé su versión respecto a lo que ocurrió ese día. ¿Se toma como válida la declaración de la niña entonces, doctor? Y se toma como elemento, porque ¿qué es lo que se busca, verdad? Todo esto son indicativos de la hecho punible, ¿verdad? En la Cámara Gesell se hizo con las reglas del anticipo jurisdiccional, ¿verdad? Y hoy es con un reconocimiento efectuado a través de la madre. Pero yo voy a solicitar que eso se formalice a través de una declaración ante el juzgado de garantía, con un anticipo también. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y aquí vamos a ver si por lo menos el abogado de la imputada, la sospechosa, podía hablar. Vamos a ver, permiso. La defensa, usted es la abogada. ¿Podría venir un momentito para hablar? Sí, aquí vamos a conversar con la abogada también para tener la versión de la señora Sandra Beatriz Solís. Bueno, doctora, ¿su nombre antes que nada? Sí, yo me llamo Mabel Servín. Bueno, ¿cuál es la versión que da su cliente, doctora, referente a este hecho de abuso sexual? Y todavía no podemos dar ninguna versión, puesto que todavía no tenemos acceso a la carpeta, ¿verdad? Entonces está incipiente la investigación. Nosotros venimos para colaborar y nos encontramos con esta situación, ¿verdad? ¿Ella niega los hechos o no? Nosotros, claro que niega los hechos. Eso está en investigación. Nosotros venimos a colaborar, a aportar todo lo que tenemos a mano en cuanto a testigos, documentos, lo que sea necesario, ¿verdad?, que está a nuestro alcance para el esclarecimiento total de los hechos. Y respecto a que la niña le habría reconocido a ella en esta propia sede. No, eso es absolutamente ilegal, no puede ser posible. No puede, no es la vía legal ni correspondiente si lo hubiese ocurrido, ¿verdad? No sabemos, nosotros no estuvimos presentes, así que no nos consta.
no sabemos. ¿Por qué no cuenta su versión ya ante la fiscalía? Es decir, no... Y todo es un proceso. Nosotros queremos que se haga todo de manera legal, ¿verdad? Entonces, cuando ella esté preparada y sea asistida por un abogado de su confianza, entonces ella va a prestar. ¿Pero cuál era el trabajo que ella desempeñaba en esta escuelita, como la llaman? Y sinceramente yo no estoy a cargo de esa parte, no conozco cuál es exactamente el trabajo que ella desempeñaba, ¿verdad? Eso seguramente a través de la investigación y de las declaraciones, y cuando se agreguen los documentos, entonces ahí ya se va a poder averiguar todos esos detalles, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Fátima, Entonces, Fátima, parece que recién nada más fue nombrada entonces como abogada esta señora, porque ni siquiera sabe cuál era la función o era la función que su clienta tenía en esta escuelita. O sea, fue recientemente nombrada, por eso es que ni siquiera tiene ese dato tan elemental. Sí, es por eso que le solicito también que no declare, porque como decís, Mechi, ahora asumió la defensa. Ajá. Ellos todavía no pudieron leer, la imputación se está redactando en estos momentos, ahora si bien ya existe confirmación de que fue imputada, ahora deberá comparecer al juzgado penal de garantías para que un juez decida si le otorga la prisión preventiva que solicita el fiscal o bien libertad ambulatoria, ¿verdad? Pero así como van las cosas, aparentemente estaría guardando prisión preventivamente. Independientemente de que esta señora no pudo darte ese dato, que es importante saber cuál era el rol que esta señora desempeñaba en la escuelita, ¿tenés alguna información, algo que haya proveído el Centro Familiar de Adoración en relación al cargo que ocupaba esta mujer? Sí, generalmente, como nos explicaron, son cargos voluntarios que generalmente tiene, ¿verdad? Algunas sí ya son contratadas para que se haga, qué sé yo, como un catecismo, diríamos, en la Iglesia Católica, ¿verdad? Daban clases sobre citas bíblicas, también pintaban, dibujaban, cantaban, es decir, músicas, y también al mediodía ellos almorzaban en ese lugar. Solamente funcionaban los fines de semana, sábado y domingo, y la madre de esta pequeña de 3 años le solía traer en ese lugar. Ella es empleada doméstica y nos decía que ella entre una hora y media y 2 era el tiempo en que le dejaban esta escuelita, ¿verdad? No te podían dejarle también personas así de escasos recursos que no pueden pagar una guardería. Y posteriormente venía y le retiraba, ¿verdad? ¿Y hacía cuánto tiempo, Fátima? ¿Hacía cuánto tiempo que esta mamá llevaba a su chiquita a este lugar? Hace más de 5 meses, no decía. 5 meses, pero que ella sepa, es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Porque ella notó lesiones en las partes íntimas de su hija, entonces ella inmediatamente actuó, dijo que ella no puede creer hasta el momento y que no se separa ni un instante de su pequeña, porque también tiene algunos rasgos de miedo, de inseguridad, ¿verdad? Propios de una niña que ha sido abusada sexualmente, ¿verdad? Pero, Fátima, a propósito, se confirma que existió. Sí. Nos parece importante, Fátima, a propósito de lo que estabas diciendo, poder volver a compartir con todos ustedes lo que decía la mamá de esta pequeñita de solo 3 años. Y yo quiero rescatar una cosa: esta mamá inmediatamente hizo la denuncia. Cuando va a retirarla a su chiquita de ese lugar, ahí mismo ella comprueba, porque fue a cambiarla, y encuentra rastros de sangre, tanto en el cuerpo de su niña como en la ropita. Pero ¿les parece entonces? Vamos a rememorar lo que decía esta mamá preocupada. Y ahí mismo, inmediatamente después de comprobar todo esto, recuerdo, Tere, que ella contaba que ahí mismo decide llevarla a un centro asistencial, y es un médico pediatra el que certifica que efectivamente esta niñita había sido abusada. Obviamente no sabemos en qué circunstancias, es un tema muy delicado y eso queda en el ámbito estrictamente o de la justicia o de la medicina, pero el médico comprobó que efectivamente esta niña había sido abusada. Y hay que entender que el abuso sexual, se habla en términos de abuso sexual no solamente si existiera coito, sino también con cualquier tipo de manoseo que se le dé a un menor de edad. Vamos a la nota, así recordamos lo que nos decía su mamá. Como yo quería, ¿verdad? Como toda la gente me apoyaron para que pueda aparecer la supuesta tía, y al llegar hoy a la fiscalía, la tía estaba ahí abajo, la primera piecita de la fiscalía, ya con mi nena enseguida empezó a señalar por ella y empezó a dirigirse por ella, y
dijo que ella era la tía que le hizo naná, entonces yo lo primero que hice fue sacarle de ese lugar inmediatamente, porque le rompe el alma a mi nena. ¿Cómo estás sobrellevando vos como mamá esta situación? Y me estoy superando, pero no creo del todo porque es algo muy fuerte, fuertísimo señora, para mí, para mi familia, más para mi nena y ¿Es tu hija menor? mi hija menores. 4 están ellos, pero ella es la más pequeña. Y vos en ese momento estabas en el culto. No, señora. Un ratito me fui a hacer trabajo de limpieza, servicio doméstico, 1 hora y media prácticamente. Cuando volví ya me encontré con esto, no me esperé, no me imaginé. Es como un albergue entonces, era para niños. Algo así, pero es solamente los sábados y los domingos. Es comedor. Y sí, es una escuelita de enseñanza para que ellos puedan pintar, cantar, así, saber un poco de Dios también, ¿entendés? Y incluye almuerzo también. Y vos no te esperabas eso. No me esperé porque son gente de la iglesia y ni nunca me imaginé que esto iba a pasar. Ahora perdiste la confianza ya Sí. hacia las personas. Hacia la persona, hasta de mi propia sombra, con el perdón de la palabra, pero ya de mi hija no me despego. Vas a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta la última, señora. ¿Qué recomendaciones le dan a los padres así de repente? Porque uno a veces no le revisa, no se da cuenta. ¿Cómo vos pillaste eso? Y yo pillé de repente ya en casa, pero ella se empezó a quejar desde el principio. Sí, ya la tardecita con fiebre ya, y cuando le iba a limpiar ya, como para darle su leche para dormir, ahí me encontré con la sorpresa. O sea, ese mismo día vos descubriste. Claro, sí, ella estaba ya con fiebre, con dolor, con sangrado. Bueno, tremendo. Realmente cuando uno escucha a una mamá hablando de lo que encontraba esa noche, decía, en su pequeñita de solo 3 años, estaba con fiebre, estaba sangrando, estaba dolorida. Y uno se pone a pensar también, Fátima, en el caso que encuentren culpable al responsable o a la responsable de este abuso sexual, la mayor pena es de 6 años. Imagínense ustedes, 6 años y le destrozaron la vida, porque hay que hablar de destrozar la vida a una chiquitita de solo 3 años, que va a quedar con secuelas físicas y por supuesto y peor aún psicológicas para rehacer su vida, a pesar de que es muy pequeñita, y uno puede pensar que esa inocencia podría ayudar a restaurar algunas heridas. Esto es gravísimo y no puede quedar exento de una culpa, de una pena, digo bien, y que se pueda revisar también. Con Tere hablábamos de eso, María Teresa, ¿verdad? Revisar lo que establece como pena por un hecho tan deleznable. Es hora probablemente de que, teniendo ya tantos casos de abuso, últimamente tenemos, no sé si se denuncia más o si realmente tenemos más casos, es hora de que se haga una revisión de la ley penal que establece 6 años por abuso, entonces, para aumentar esa pena. Urgente. Fátima. Sí, y existen también fiscales ya que están tocando ese tema que, como se dice vulgarmente, le buscan la vuelta para aumentar las penas. Hubo un caso reciente también que llevaba la fiscal Mirta Ortiz, que logró 28 años de cárcel para un hombre que abusaba sexualmente de sus hijastros, ¿verdad? Como ocurrió reiteradas veces, entonces hizo una sumatoria, como una ecuación, ¿verdad? Que sí permite nuestra legislación y logró una pena bastante alta. Aquí, por ejemplo, aparte de un abuso sexual, hay lesión, pues una lesión grave que tiene la niña, entonces se podría utilizar estos 2 delitos para poder aumentar también. Porque la pena, la expectativa es de entre 2 a 5 años en este caso específico, nos decía el fiscal Maldonado, ¿verdad? Pero existen otros delitos que se le podían también adjuntar a esto para lograr una expectativa de pena mayor, ¿verdad? Y dejar un precedente y condenas ejemplares como están ocurriendo en estos últimos tiempos. Así, y sobre todo también a los responsables de los lugares donde suceden estos abusos sexuales. Por ejemplo, este Centro Familiar de Adoración de Ceballos fue porque la mamá hizo la denuncia inmediatamente. Y fíjense ustedes que recién después de unos días esto se empieza a mover porque la denuncia se hace en la prensa, pero no parte del propio lugar
de buscar claridad, transparencia en este tipo de casos. Y eso me parece de terror, porque ninguna institución está exenta de que este tipo de cosas sucedan. De hecho, estos abusos suceden en el ámbito de las familias, pero lo importante es la reacción de los organismos, de las instituciones, de las personas responsables ante este tipo de casos. O sea, lo que no pueden es quedarse callados y tratando de tapar porque lo que se descubra o que se sepa puede significar una cuestión grave para la institución. No, señores, tienen que ser los primeros en hacer la denuncia, acompañar todo esto, acompañar a la mamá y sobre todo a la víctima y tratar de deslindar responsabilidades, por sobre todo eso.